agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes en esta actividad. Quiero saludar a las consejeras Yanna Franjul y María Elisa Holguín, a nuestro anfitrión de la casa, Héctor Arias, decano de la Facultad de Derecho, a la mesa directiva y a todos, amigos, amigas, aquí presentes, colaboradores de Procompetencia, miembros del gobierno, de las asociaciones empresariales, de la academia, estudiantes, amigos todos. Es un honor para mí dirigirme a ustedes hoy en la puesta en circulación de nuestra guía metodológica para la determinación del mercado relevante y posición de dominio. Un documento que marca un hito en la labor de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Procompetencia, y refuerza nuestro compromiso con la transparencia, la justicia económica y la promoción de una cultura de libre y leal competencia. Desde finales del siglo XIX, la economía y el derecho han trabajado en conjunto para desarrollar el marco normativo que hoy conocemos como derecho de la competencia. La interacción entre estas disciplinas ha permitido el perfeccionamiento de modelos que hoy más que nunca son vitales para garantizar mercados eficientes y justos. En este contexto, el concepto de mercado relevante se erige como una pieza fundamental en la determinación del poder de mercado y en la identificación de posibles abusos de posición dominante. La importancia de este concepto no es solo técnica, sino profundamente práctica, tal como lo ha destacado la jurisprudencia estadounidense y en particular la Corte Suprema en casos emblemáticos como Eastman Kodak. La definición del mercado relevante puede ser decisiva en la resolución de casos antitrust. La Ley General de Defensa de la Competencia, número 42-08, lo reconoce, dedicando varios artículos a establecer este concepto como clave para identificar y sancionar el abuso de posición dominante. Es importante aclarar que la posición dominante en sí misma no es una práctica anticompetitiva, pues esta puede producirse como un resultado legítimo de una gestión empresarial eficiente y respetuosa de la libre competencia. Lo que la Ley de Defensa de la Competencia sanciona es el abuso de posición dominante, cuando se recurre a prácticas que perjudican la competencia y en última instancia a los consumidores y usuarios. Sin embargo, aunque la Ley 42-08 define qué es el mercado relevante y los elementos necesarios para su configuración, no establece el cómo se debe llevar a cabo esta determinación. Es aquí donde nuestra guía cobra especial relevancia. Este documento de carácter técnico y basado en la mejor literatura y jurisprudencia comparada proporciona a nuestro personal los criterios, herramientas y metodologías necesarias para realizar un análisis riguroso y objetivo. La guía metodológica para la determinación del mercado relevante y posición dominante tiene un valor inestimable, no solo para Procompetencia, sino para todos los actores involucrados en procesos de investigación por prácticas anticompetitivas. Esta guía refuerza los principios de seguridad jurídica y previsibilidad consagrados en la Ley 107-13 sobre los derechos de las personas con la administración. Al establecer de manera clara y transparente las herramientas metodológicas que utilizaremos, garantizamos que los procesos de investigación sean justos, predecibles y basados en estándares objetivos. Además, la publicación de esta guía fortalece
la transparencia institucional y fomenta la confianza pública en nuestras decisiones. Al hacer accesible esta metodología, no solo capacitamos a nuestro equipo, sino que también proporcionamos a los jueces y a los actores del mercado una herramienta objetiva para verificar si los elementos claves, como el mercado relevante y la posición dominante, han sido determinados correctamente. En un mundo donde los mercados evolucionan rápidamente, particularmente con el auge de los mercados digitales, esta guía también incluye consideraciones críticas sobre cómo adaptar nuestras metodologías a estas realidades. Finalmente, esta guía no solo beneficia a Procompetencia, a los agentes económicos, sino que también enriquece la comunidad académica y profesional, consolidando el derecho de la competencia como una disciplina de estudio fundamental para el desarrollo económico de nuestro país. A través de la socialización de estos conceptos y herramientas, contribuimos al desarrollo de una cultura de libre y leal competencia en la República Dominicana, promoviendo un entorno económico que beneficie a todos los dominicanos. Muy buenos días y muchas gracias. Recibimos a Alberca Gómez con la presentación de la guía metodológica para la determinación del mercado relevante y la posición dominante. Señores, muy buenos días. Vamos a ver cómo nos acomodamos acá. Muchísimas gracias por su asistencia. Para nosotros como Procompetencia es un peldaño más que estamos recorriendo y poniendo a disposición de ustedes esta nueva guía metodológica para la determinación del mercado relevante y posición dominante. En el día de hoy vamos a estar agotando este contenido en donde básicamente lo que queremos poner de manifiesto a modo general cuál es la importancia para nosotros como Procompetencia cuando estamos haciendo una investigación, la determinación del mercado relevante y la importancia que implica una buena determinación del mercado relevante y posteriormente la determinación obviamente de la posición dominante, que es lo que podrá dar paso a una posterior adjudicación de un abuso de esa posición. Entonces, a grosso modo, esto es lo que estaremos viendo. Quiero recalcar que esta guía metodológica, como todas las guías que Procompetencia publica, obviamente son revisadas y aprobadas por el Consejo Directivo, que es la máxima autoridad de la institución, y elaboradas en este caso por el Departamento de Estudios Económicos y de Mercado, bajo las directrices de la Dirección Ejecutiva de la institución. Como bien ya se ha remarcado, el objetivo que tiene esta guía metodológica, como la mayoría que hemos estado publicando en los últimos tiempos, es básicamente definir un marco de cómo la institución se maneja o se estará manejando en ciertos aspectos de su día a día. En este caso, básicamente lo que queremos poner de manifiesto cuál es el marco de desarrollo de procedimientos en donde estaremos investigando las prácticas de abuso por la ostentación de la posición dominante. Sí quiero recalcar que esta guía no es un sustituto de ningún libro, sobre todo en aspectos económicos. Esto es un repaso general, amplio, de conceptos de lo que nosotros estaríamos utilizando, tomando en cuenta la información que tenemos disponible o que tendremos disponible y que todo se analiza caso por caso. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, como Procompetencia, tengo una guía metodológica que me da una visión general de todo lo que yo puedo utilizar y luego ya es el caso que me va a determinar y la información que voy a tener disponible en ese caso es que me va a determinar cuál de esa batería de herramientas puedo utilizar. Si la puedo utilizar todas, bueno, pues excelente, qué bueno que tengo la información para hacerlo. Pero es como un listado enunciativo más no limitativo de lo que Procompetencia puede estar utilizando y cómo se maneja en casos generales. Habiendo dicho esto, la Ley General de Defensa de la Competencia, número 4208,
básicamente persigue tres prácticas contrarias a la ley, contrarias a esta ley. Primeramente, los acuerdos, decisiones y prácticas contrarias a la libre competencia que están contemplados en el artículo 5, los abusos de posición dominante que se encuentran en el artículo 6 y los actos de competencia desleal que se encuentran enmarcados en el artículo 10 y 11 de esta ley. Específicamente vamos a estar mirando todo lo relativo al abuso de posición dominante que se encuentra en el artículo 6. De nuevo, esta guía metodológica para la determinación del mercado relevante y la posición dominante se circunscribe al abuso de posición dominante, que vamos a estar viendo más adelante cuáles son esas prácticas que podrían estarse desarrollando en el mercado y que nosotros, a través de investigaciones que aperture la Dirección Ejecutiva, estaríamos investigando. Si bien existen diversos procedimientos, las autoridades de competencia a nivel internacional, así como literatura legal y económica al respecto, de cuáles modelos y herramientas económicas, econométricas, utilizan para la definición de mercado relevante, sí es importante recalcar que no existe una verdad única, no existe una determinación única que me diga yo lo puedo hacer de esta forma y esto es lo único que prevalece. De nuevo, todo va a depender del caso que nos ocupe y de la información que se encuentre disponible. Por tanto, es importante recalcar que es tarea de cada agencia de competencia definir cuáles son los lineamientos que estará utilizando a modo general para la determinación de los mercados relevantes y la posición dominante. En este caso, nosotros nos circunscribimos a lo que dice el artículo 8 y 9 de la Ley 4208 de la República Dominicana. Entonces, primeramente es importante poner de manifiesto por qué la importancia de definir un mercado relevante para una investigación. El mercado relevante es el primer paso de cualquier investigación en temas de antimonopolio, y eso es a nivel internacional. Pues la mayoría de las agencias regulatorias de la competencia, este es el punto de partida para poder evaluar cuáles son las condiciones de competencia en ese mercado que se va a analizar. Entonces se configura un primer y punto más crítico a la hora de una investigación, saber determinar definitivamente cuál es el mercado relevante que vamos a estar investigando. Y y es cuando un agente económico, cuando uno puede definir efectivamente el mercado relevante, sobre la base de eso es que nosotros podemos decir cuando un agente económico puede elevar los precios, puede disminuir la calidad de los productos, puede moverse de manera unilateral en ese mercado que nosotros hemos definido previamente. Por ello, el mercado relevante y la definición de este es la etapa más importante de la investigación, dentro de los primeros pasos que se da para hacerla. La ley 4208 tiene bien definido lo que es el mercado relevante y es el ramo de la actividad económica y la zona geográfica correspondiente, definido de forma que abarque todos los bienes y servicios sustituibles y todos los competidores inmediatos a los que el consumidor podría acudir si sucede algo en ese mercado. Y ahora lo pongo un poco más aterrizado. El mercado relevante son todos los productos o servicios que nosotros como consumidores podemos acceder en el hipotético caso que el producto que yo consumo de manera habitual falte en el mercado, que suba los precios de manera indiscriminada y yo pueda acceder a otro bien o servicio porque para mí es sustituto de ese bien que acaba de presentar esta práctica que podría ser una práctica anticompetitiva. La definición del mercado relevante además permite identificar todos los agentes económicos y todos los jugadores que están en ese mercado. Agentes económicos, consumidores y los clientes que tenemos en ese mercado relevante. Entonces, para la determinación del mercado relevante, la ley 4208 es bastante clara de cuáles son los elementos que nosotros como Procompetencia debemos de seguir y determinar. Primeramente, identificación del producto o servicio cuyo mercado relevante se va a determinar. ¿Cuál es el mercado que yo como Procompetencia voy a estar investigando? ¿Cuál es la delimitación de ese mercado? Identificación del área geográfica correspondiente.
¿Dónde se encuentra enmarcado ese bien o servicio que yo consumo? Eso es muy importante y ya veremos más adelante el porqué. La probabilidad efectiva de sustituir el bien o servicio de que se trate por otro suficientemente similar. Y aquí entra el tema de si yo tengo un producto que está siendo objeto de una práctica anticompetitiva y yo tengo la posibilidad de sustituirlo por otro, ¿qué sucede? El costo de distribución del bien o servicio, sus insumos más importantes, sus complementos y sustitutos, desde otros lugares del territorio nacional y o del extranjero, teniendo en cuenta todos los costos que incluye fletes, seguros, aranceles o cualquier otra medida que afecte a este producto. La sustitución de la demanda, que es el costo y la probabilidad de que los suplidores de otros productos o servicios puedan poner a disposición ese bien o servicio. Y aquí paro rápidamente para, de nuevo, aterrizar un poco esta parte. Imagínense, nosotros hicimos, creo que fue en el 2020, 2021, un estudio de condiciones de competencia en el mercado de las administradoras de fondos de pensión, solamente por mencionar un ejemplo bastante aterrizado. No era una investigación, de nuevo, era un estudio de condiciones de competencia. Pero nosotros solemos, en los estudios de condiciones de competencia, obviamente definir un mercado relevante, porque sobre la base de ese mercado relevante es que yo, como pro competencia, voy a poder saber la estructura del mercado, cómo se comportan los consumidores, los niveles de concentración de acuerdo a los agentes económicos que intervienen en ese mercado. Y solamente por poner un ejemplo y llevándolo a la sustitución de la demanda, imagínense que el sistema financiero, que está compuesto por obviamente los bancos, los seguros y demás, y obviamente las administradoras de fondos de pensión. Tomando en cuenta la ley que subyace a cada una de ellas, una administradora de fondos de pensión puede ser sustituida o puede sustituirse por alguno de los otros que también se encuentran en ese sistema financiero, obviamente cumpliendo con las leyes de cada uno de las AFP, por ejemplo. También hay que tomar en cuenta las restricciones normativas nacionales e internacionales que limiten el acceso de los consumidores a fuentes alternativas de abastecimiento. Esto es muy importante porque esto puede delimitar o no este mercado relevante. Si yo no tengo acceso al mercado relevante porque tengo una restricción normativa que me lo impide, ya eso no puede formar parte de mi mercado relevante y no lo puedo tomar en consideración. También la determinación del mercado relevante envuelve dos dimensiones, la dimensión del producto y la dimensión geográfica. Para ello, la determinación del mercado del producto o servicio, se recomienda hacer una serie de pruebas técnicas que nosotros solemos hacer, de nuevo, con la información que nosotros podemos tener acceso, como es el análisis de sustitución de la demanda, que es básicamente considerar hasta qué punto yo como consumidor puedo sustituir el producto que yo consumo por otro, porque ese producto subió de precio, porque ese producto tiene una baja calidad comparativamente con otros tiempos, porque no se encuentra en el mercado, y esos son análisis que nosotros realizamos con la información que tenemos disponible y que podemos solicitar. Análisis de sustitución de la oferta debe considerar hasta qué punto los activos productivos fuera del control del monopolístico hipotético pueden redirigirse a la producción de los bienes que han sufrido de esa práctica. Y la competencia potencial es hasta qué punto otros agentes económicos pueden ingresar al mercado objeto de estudio. Entonces, una de las pruebas más conocidas en competencia es el SNP test. El SNP test básicamente, o prueba del monopolístico hipotético, tienen como objetivo verificar si en un caso hipotético, de nuevo, todo es bajo ciertos supuestos, si en un caso hipotético un único vendedor de un producto puede aumentar los precios de manera no transitoria, generalmente se hace con una prueba de un aumento de 5 o 10%, ¿y qué pasa con esa rentabilidad? ¿A qué me refiero? Imagínense que el precio de la carne de pollo aumenta en estos parámetros que nosotros estamos hablando como prueba, de 5 o 10%. Entonces, la carne de pollo yo como consumidora he visto que tiene un aumento de 5 o 10%. Si yo me puedo ir a otro, o sea, si yo puedo desviar mi demanda a otro producto, imagínense que sea la carne de cerdo,
Entonces, este producto, y no le es rentable al productor haber subido ese 5 o 10%, yo debo de considerarlo un sustituto cercano y yo debo de incluirlo en el mercado relevante. Más sencillo. El mercado relevante es aquel que abarca todos los productos o servicios por los que yo puedo sustituir el producto que yo consumo. Si ese producto inicial me sube a un precio determinado, en este ejemplo 5 o 10%. Y así es que yo debo de ir conformando mi mercado relevante. ¿Cuál es el tema? Con una mala determinación del mercado relevante, que si yo introduzco muchos productos o servicios que efectivamente no son parte de ese mercado relevante, voy a tener un mercado relevante tan amplio que luego los índices de concentración van a dar muy bajos y no voy a estar determinando efectivamente cuál es el rango de acción, cuáles son los productos y servicios que conforman el mercado relevante del mercado que se está analizando. Entonces, por eso es tan importante saber determinar el mercado relevante, porque sobre la base de esa determinación es que vamos a poder determinar la posición dominante o no. Y luego, si hay posición dominante, determinar si hay abuso de posición dominante. ¿Qué significa esto? Que, de nuevo, si yo amplío mucho el mercado relevante con productos que no pertenecen a la sustitución, que no son sustituibles por el consumidor, entonces yo voy a tener un mercado demasiado amplio. Sin embargo, si yo tengo un mercado relevante muy estrecho, dígase, con que me falten productos en ese mercado relevante, entonces yo voy a tener un mercado donde los índices de concentración van a ser muy elevados. Entonces yo voy a estar sobreestimando los indicadores de concentración. Entonces, esta es la importancia de una buena determinación de un mercado relevante en los casos de investigación. Saber cuáles son todos los productos que deben de ser incluidos en el mercado relevante y cuáles no. ¿Para qué? Para que los índices de concentración y todo el análisis que se derive luego de la determinación del mercado relevante sean efectivamente los que se dan en el mercado. Si la sustitución es baja, como dije, el aumento de precios será rentable y entonces el producto no debe incluirse en el mercado relevante, ya que es un sustituto suficientemente cercano. Entonces, en la práctica, las informaciones que nosotros utilizamos para la definición del mercado relevante pueden estar relacionadas con datos sobre características y cuáles son los usos de esos productos. Por ejemplo, las encuestas de los consumidores, investigaciones de mercado y publicaciones comerciales. Esto es lo que nos ayuda a nosotros a poder definir estos productos que nosotros estaremos incluyendo o no en esta definición. También documentos internos, esto es para la parte cualitativa. Documentos internos como estudios de mercado, documentos estratégicos de la empresa que pueda poner a disposición y patrones en los cambios de los precios de los productos y en la elección entre productos de los clientes, en particular aquellos persistentes antes de la conducta. Y esto es muy importante, nosotros poder tener acceso a eso para ver cómo se comportaba el mercado antes de la conducta que nosotros estamos diciendo que se está dando y cómo se está comportando el mercado con la conducta que nosotros estamos investigando. Es un antes y un después. No voy a hablar mucho de esto, pero estas son algunas de las herramientas que nosotros utilizamos sobre la elasticidad precio de la demanda, la elasticidad cruzada, que es lo que me permite específicamente mirar cuáles son los productos que yo voy a introducir en ese mercado. ¿Por qué? Porque cuando aumenta el precio de uno me disminuye o me aumenta la demanda del otro, y ahí es que yo voy a poder definir ese mercado relevante con los productos que específicamente pertenecen al mercado investigado. Entonces, desde la sustitución de la demanda, pudiéramos estar analizando y haciendo correlaciones de precio, que es básicamente ver cómo se comportan, en este caso, las series de precios que tendríamos disponibles, cómo se comportan a lo largo del tiempo y si tienen alguna relación entre ellas. La ausencia de una fuerte correlación en los movimientos de precios puede significar que no forman parte del mismo mercado relevante. Lo estoy poniendo muy general, pero detrás de eso hay mucho análisis, porque inclusive
También hay que analizar, obviamente, que las variables no tengan una correlación espuria, dígase que no sean solamente por casualidad o porque tengan algún costo común que me esté dando una fuerte correlación entre ellos. Y esto también me va a ayudar a definir cuáles son los productos que tienen una correlación y que se pueden introducir en ese mercado relevante. También pudiéramos estar analizando la cointegración, que es básicamente cómo se comportan esos precios de esos productos a lo largo del tiempo y si siguen una misma tendencia. Eso también nos ayuda a mirar si forman parte del mismo mercado relevante. Obviamente el análisis de regresión, que es lo que me permite mirar los signos de si son sustitutos, si son complementarios los productos, también lo utilizamos obviamente con la información que tenemos a mano. Desde la oferta o sustituibilidad de la producción, básicamente se refiere a cuáles son los potenciales competidores que nosotros tendríamos en ese mercado si sucede una práctica anticompetitiva de acuerdo a la 4208. Puede empezar y cuándo puede empezar a producir el producto que nosotros estemos analizando. Entonces, hay algunas pautas que nosotros necesitamos verificar, como cuáles. Los potenciales competidores deben poseer los activos, tanto materiales como inmateriales, para poder trasladar su producción al menor costo y recuperable posible. Los potenciales competidores deben tener la oportunidad de acceder a sistemas de logísticos y canales de distribución adecuados para la comercialización del producto desde la sustitución de la oferta. Los potenciales competidores no deben incurrir en costos hundidos significativos al momento de trasladar su producción, porque si no, entonces no hay una posible sustituibilidad de la oferta. Dígase, productor A no puede introducir sus productos a menos que tenga una fuerte inversión o costos irrecuperables elevados. Cualquier barrera de entrada debe ser superada en un periodo razonablemente corto. Y cuando hablamos de barrera de entradas, aquí también está ampliamente definido, cuando hablamos de barreras de entradas, a nivel de la República Dominicana y a nivel general, básicamente son tres. Barreras legales, alguna normativa que esté en el mercado y que impida que nuevos competidores entren al mercado, barreras estratégicas, que son básicamente las que utilizan las empresas, y barreras naturales o estructurales. Dígase, una empresa que tiene ya un costo hundido bastante elevado frente a otra que va a entrar nueva al mercado, obviamente eso es una barrera estructural que si demora mucho para poder entrar, entonces ya no existe tal sustituibilidad desde el punto de vista de la oferta. También los potenciales competidores deben poseer los incentivos económicos para producir el producto, básicamente deben tener una rentabilidad para poder querer entrar a ese nuevo mercado. Los potenciales competidores deben poseer capacidad instalada inutilizada que pueda ser puesta en marcha sin incurrir en costos significativos. Y los consumidores deben percibir a los bienes o servicios como efectivamente sustitutos, si no tampoco tiene sentido. Al definir el mercado relevante, la otra pieza, además de la parte del producto, es el área geográfica. ¿Qué significa eso? Y es básicamente la capacidad de los consumidores para sustituir productos o servicios dependiendo del área geográfica en la que se encuentren. Para ello se pueden utilizar algunos análisis que se ponen en práctica, obviamente, como la prueba de Liksan-Hogarty, que es básicamente analizar o evaluar los flujos comerciales de las zonas geográficas, preferencias de los consumidores, características básicas de la demanda, pruebas de costos de transporte, me sale más barato, me sale más caro, trasladarme a ese otro lugar en donde se encuentra ese producto sustituto, y también se pueden hacer análisis de isocronas, que es básicamente, son líneas imaginarias que me permiten contabilizar el tiempo de viaje. De aquí a, no sé, a algún mall me toma X cantidad de tiempo. Eso se analiza también. Entonces, básicamente es un ejemplo muy práctico. Una compañía de construcción tiene que comprar materiales. Los precios le subieron.
es posible, es factible que esa compañía pueda ir a comprarlo a otras zonas geográficas porque están más baratos, tomando en cuenta el costo, por ejemplo, de traslado. Entonces, eso también se toma en cuenta para definir el mercado relevante desde el punto de vista geográfico. ¿Por qué? Porque son costos adicionales que ese consumidor tiene que incurrir para poder tener esos productos a un precio diferente al que tiene actualmente. Entonces, se requiere también esa definición de mercado relevante desde el punto de vista geográfico. De nuevo, una gente que compra aquí en Santo Domingo, ¿le sale factible comprar un producto que aquí en Santo Domingo le subió de precio yendo a la frontera? Los costos de traslados hay que incluirlos en el análisis. Entonces, para la posición dominante, ya luego de haber hecho todos los análisis de lo que es una definición correcta del mercado relevante, es un concepto legal que básicamente lo que aspira a que uno tenga una definición clara de poder de mercado sustancial. Y el poder de mercado sustancial no es más que uno o varios agentes económicos puedan moverse de manera unilateral, subiendo precio y que el consumidor sí o sí tenga que acatarlo, a menos que tenga obviamente un sustituto. En ese mismo orden, el poder de mercado se define como la habilidad que tiene una empresa para incrementar sus beneficios por medio de una restricción, por ejemplo, de la producción, dígase, disminuye la producción y aumenta su rentabilidad. Entonces, de nuevo, el poder de mercado es cuando uno o varios agentes económicos pueden de manera unilateral subir los precios, pero cuando hablo de precios puede también ser poner unos márgenes de beneficios elevados, puede ser poner unos descuentos que solamente ellos los puedan poner, porque obviamente como tienen una posición dominante pueden pueden ejercer esa posición, para decirlo de alguna forma. Entonces, de acuerdo a la 4208, la posición dominante es el control del mercado relevante que ya hemos definido previamente que disfruta un agente económico por sí o conjuntamente con otros. Posición dominante puede ser un agente económico o varios agentes económicos en un mercado relevante definido y que le brinda el poder de obstaculizar el mantenimiento de una competencia efectiva en ese mercado relevante o le permite actuar en dicho mercado con independencia del comportamiento de sus competidores, de sus clientes y de sus consumidores. La posición, la ostentación o la tenencia de una posición dominante como tal no indica un abuso de ella. O sea, la ley 4208 no va detrás de un agente económico que tenga posición dominante. Va detrás de un agente económico que tenga posición dominante y que abuse de esa posición dominante. El abuso de posición dominante es una interpretación de una conducta equivalente a una conducta exclusoria. Yo, como agente económico que ostento una posición dominante, luego de haber definido un mercado relevante, y que abuso de esa posición dominante, yo puedo sacar del mercado a mis competidores porque como abuso de mi posición, aunque ellos sean eficientes, no pueden competir conmigo. En términos de experiencia, por ejemplo, estadounidense, como dije bien, una empresa igual o más eficiente no pudiera competir en los mismos estándares. Por lo mismo, porque si un agente económico posee una posición dominante y abusa de ella, aunque el otro competidor también sea igual de eficiente, no están compitiendo en los mismos términos. Entonces, para la determinación de una posición dominante, miramos la existencia de barreras a la entrada que están en el artículo 9. Ahí yo voy poniendo que también aquí está en la guía metodológica cuáles son los artículos de la ley que me van diciendo cada uno de ellos. Los busco rápidamente, que la verdad está bastante didáctico. A ver si lo tengo por aquí. El artículo 9.
Para la determinación de la existencia de barreras de entrada, yo voy a mirar efectivamente lo que me dice el artículo 9 de la ley 4208, la existencia de barreras a la entrada al mercado, así como la naturaleza, lo que habíamos conversado de cuál es la naturaleza de esa barrera, si es legal, si es estratégica o si es natural. Y magnitud de tales barreras. De nuevo, una barrera, por ejemplo, legal, alguna normativa que impida, por ejemplo, que se comercialice un producto si no tiene un sello distintivo, de nuevo, una barrera legal, si no tiene ninguna justificación clara. Una barrera estratégica puede ser, obviamente, la estrategia comercial de alguna empresa, y una barrera estructural, obviamente, es la naturaleza o los costos irrecuperables o hundidos de una empresa frente a sus competidores. Por ejemplo, para la participación en el mercado y el poder de fijar precios de manera unilateral, de nuevo, cuando hablo de fijar precios, no es simplemente precios, pueden ser márgenes, pueden ser descuentos, y ahí es que vamos con que cuando una empresa tiene la posibilidad de manejarse unilateralmente, moviendo esas variables, tiene poder de mercado. Y si tiene poder de mercado y abusa de él, es lo que la 4208 investiga. Entonces, para la B, por ejemplo, tenemos en el artículo 9 la participación del mercado y el poder de fijar precios unilateralmente o de restringir de forma sustancial el abastecimiento en el mercado relevante previamente definido, sin que los demás agentes económicos puedan hoy o en el futuro contrarrestar dicha práctica. La participación del mercado de los demás participantes, y ahí es que vamos con que el mercado relevante no solamente determina los productos y servicios de ese mercado, sino todos los consumidores y todos los agentes económicos de ese mercado. Y eso lo podemos ver en el inciso C del artículo 9, donde dice participación del mercado en términos porcentuales, cuota de mercado de los demás participantes. Y ahí ya usted tiene el 100% del mercado relevante. Posibilidad de acceso de los demás participantes del mercado a fuentes de insumos. Muy importante, porque esas posibilidades de acceso, si un agente económico, de nuevo, que tiene una posición dominante y que abusa de esa posición dominante, restringe el acceso a los insumos que todos deberían de tener acceso, entonces ya obviamente no hay competencia como tal, porque los demás agentes económicos están privados de tener acceso a esos insumos para poder manejarse en el mercado. Y la relación concurrencial y comportamiento reciente de los participantes, que es el artículo final. Y es básicamente cómo la estructura del mercado, cómo interactúan los agentes económicos en el mercado, si es una estructura monopólica, oligopólica y demás. Y la determinación de la posición dominante, como hemos hablado anteriormente, las barreras de entrada son impedimentos de tipo regulatorio, natural o estructural, y son aquellas creadas por los propios agentes económicos participantes en el mercado que retrasan, dificultan o impiden la expansión o entrada de competidores o limitan su capacidad para competir en los mercados. Entonces ahí, por ejemplo, podemos analizar una serie de indicadores, ya que tomando en cuenta hay una forma directa y una forma indirecta para esta parte. La forma directa sería utilizando algo que se llama índice de Lerner. ¿Pero qué pasa? Que cuando uno habla de índice de Lerner, uno tiene que tener suficiente información de costos marginales. Y no todos tenemos acceso a esa información, no todos tienen esa información disponible. Entonces, nos vamos a tratar de estimarlo a través de la metodología indirecta, que es con los índices de concentración que conocemos, cuáles son las cuotas de participación en el mercado, los índices IHH, que es básicamente la estructura del mercado y el grado de concentración de ese mercado, que en la resolución del Consejo Directivo, la vigente, la 01-2017, hay una definición y están todos los parámetros que utilizamos para decir cuándo un mercado es concentrado, altamente concentrado, moderadamente concentrado y no concentrado.
solamente para que sepan, para Procompetencia, un mercado altamente concentrado, es un mercado que tiene un IHH o Health Endowed Fishman de más de 2.500 puntos. Sí. Gracias. También podemos utilizar el índice de rivalidad, que es básicamente cómo cambian las cuotas de participación de los agentes económicos en el mercado a lo largo del tiempo. Y estos cambios me van a permitir determinar si efectivamente hay competencia. ¿Por qué? Si yo tengo N cantidad de agentes económicos y a lo largo del tiempo yo estoy mirando que las cuotas de participación no se mueven, algo está sucediendo allí que no permite que haya competencia efectiva. Obviamente, por un solo indicador nosotros no podemos decir que la práctica se esté dando. Es un conjunto de varios indicadores y varios análisis que nos permiten llegar a esas conclusiones. Como decía anteriormente, la relación concurrencial y comportamiento reciente de lo que habla la 4208 es básicamente el comportamiento en el mercado de los agentes económicos, cómo se interrelacionan entre ellos, cuáles son las estructuras del mercado, si es un monopolio, si es un oligopolio y demás. Entonces, el abuso de posición dominante como tal tiene varias prácticas que están tipificadas en la ley. Por ejemplo, ventas sujetas a que el comprador se abstenga de comprar a otros competidores. Estos son contratos de distribución exclusiva. Ya hemos visto algunos casos al respecto a nivel de la República Dominicana. Imposición de precios y otras condiciones de venta por el proveedor sin una razón comercial justificada. De manera obligatoria, se le exige acatar la fijación de precios, márgenes de distribución y comercialización. Eso está prohibido. Ventas atadas, ventas empaquetadas. Usted tiene un producto y usted tiene un producto con 2 productos adentro y usted solamente quiere uno, pero solamente le venden el paquete completo. No voy a poner un ejemplo, pero lo vemos. La venta u otra transacción sujeta a la condición de no contratar servicios, adquirir, vender o proporcionar bienes producidos, distribuidos o comercializados por un tercero. Dígase, si yo como agente económico te prohíbo a ti contratar con un tercero, eso está prohibido. No tiene justificación. Negativa a vender o proporcionar un servicio cuando no existen proveedores alternativos sin razón comercial justificada. Dígase negativa a vender. Y la aplicación de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes que coloquen en desventaja a unos competidores sobre otros. Básicamente, aquí lo que podríamos decir es que yo como agente económico que tengo una posición dominante y que abuso de ella, puedo vender con los mismos volúmenes a la gente A con un precio y a la gente B con otro precio, sin ninguna justificación aparente que me sustente esa práctica. Y eso está prohibido. Entonces, ¿cuáles son los efectos de las conductas anticompetitivas? Lo que hemos visto. Precios abusivos, altos, menor producción, expulsión de competidores, porque en igualdad de condiciones y eficiencias no pueden competir, limitación y expansión de esos competidores en el mercado, que al final es para beneficio de nosotros los consumidores, impedimento de entrada de nuevos competidores, de nuevo para perjuicio de los competidores porque no tenemos acceso a nuevos productos, variedad de productos, innovación en los productos, menor variedad de productos y obviamente menor calidad. Entonces, ya para cerrar, básicamente lo que nosotros hemos querido poner de manifiesto en esta guía metodológica, que de nuevo no reemplaza la literatura existente sobre el derecho de la competencia, sobre indicadores económicos que se utilizan para analizar estas informaciones, es que esto es un compendio que puede ser utilizado por todos para saber cómo Procompetencia va
a analizar las investigaciones que aperture la institución cuando entienda que hay indicios razonables de prácticas anticompetitivas en un mercado relevante definido. Entonces es básicamente eso lo que dicen las conclusiones. Así que muchísimas gracias.